Saludos, mi nombre es el señor Juan Ramos Figueroa. En esta ocasión les estaré hablando sobre los antecedentes, estado actual y tendencias de la ética como ciencia. Desde que el ser humano cohabita en comunidad ha sido necesario regular el comportamiento moral para poder obtener un bienestar colectivo. No siempre ha sido las mismas reglas morales, porque los sistemas morales se fundaron sobre pautas arbitrarias de conducta. En algunas ocasiones evolucionaron de forma irracional, partiendo en que se violaran los tabúes religiosos, que desde un principio fueron hábitos y luego costumbres, como también leyes impuestas por líderes para prevenir desestabilidad en sus subalternos. En algunas ocasiones, los cambios éticos y morales fueron radicales, y en otras, un sutil cambio fue lo que se produjo para el equilibrio de la sociedad, según González AM 2000. Antes de comenzar a dialogar sobre el tema de la ética, es de suma importancia que conozcamos los términos relacionados a la misma. A continuación, les explicaré los términos y el vocabulario que se utiliza para la ética. ¿Qué es ética? Según la Real Academia Española 2015, ética proviene del latín ethicus, y esto, en la forma filosófica, es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Es parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Es el estudio que se traza a la ética aristotélica, que considera que la eudaimonia es el fin de fines, que descansa en el vivir bien y en el obrar bien. Anaya 2011. Saber qué es la virtud o ser virtuoso. Otra palabra que debemos de conocer es la moral. Según la Real Academia Española 2015, moral significa perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obra en relación con el bien o el mal, y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Es lo relativo al pensamiento interno del ser humano, luego de éste haber realizado una autoevaluación de los hechos. Otra palabra que debemos conocer son los valores. Según la Real Academia Española 2015, valores significan las personas que poseen o a la que se le atribuyen cualidades positivas para desarrollar una determinada actividad. Según Dussel 2012, se refiere a la transformación de las posibilidades de existencia digna, libre y feliz de los individuos a partir de una categoría moral que subsume las divisiones éticas de la vida en comunidad. Son las ideas concebidas por el ser humano para enmarcar diferentes cualidades propias de los humanos, consideradas relativamente buenas. También debemos conocer las virtudes. Según la Real Academia Española 2015, es la disposición de las personas para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales, como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Voluntad del ser humano para elaborar determinados trabajos basados en sus ideales. Debemos conocer también el pensamiento. Según la Real Academia Española 2015, es el conjunto de ideas propias de una persona, de una colectividad o de una época. Es el conjunto de ideas analizadas en el que se autoevalúa el uso práctico para su realización. Ahora hablaremos sobre los antecedentes de la ética. Podemos reflexionar y preguntarnos por qué a través del tiempo dos palabras que estaban bastante relacionadas y se referían a una tanto como a la otra, refiérase a la ética y a la moral, ha cambiado con el pasar de los tiempos y son tan diversas una de la otra. En este sentido, hablamos de la etimología de la palabra moral. Proviene del latín mos moris, lo cual significa costumbres, la cual no difiere mucho de la palabra ethos, por lo que era común usar una u la otra palabra para el mismo concepto, según González AM 2000. Ahora tocaremos el tema con los filósofos, para conocer el origen de la ética. El primer filósofo que nos habla sobre la ética es Confucio, en el 551 a.C. Según Castillo,
2016, el problema ético consiste en cómo conducir el ser humano su vida de tal manera que ese vivir no sea emplear la vida en cosas extrínsecas, sino vivir más. Confucio decía que el que consigue eso es sabio. El sentido radical que tiene la prudencia es la sabiduría práctica. No es que los roles, sino más bien crecer con los roles. Lo que se refiere a la profesión que sirve para crecer y hacer crecer a los demás. Ese es ético. En este caso, Confucio lo que nos decía era que no es la profesión que tengas, sino es cómo tú trabajas en tu profesión para tú crecer como ser humano y que tus compañeros de trabajo también crezcan. Luego tenemos a Sócrates para el año 470 a.C. Según Samuel H. 2015, Sócrates entendía que el autoconocimiento es la base de la moral. Desarrolló un método para enseñar el conocimiento universal y necesario. Con Sócrates se desarrolló el concepto mayéutica, el cual, según Ermitaño 2009, consiste en el procedimiento que aboga por llevar al sujeto al descubrimiento de la verdad, que sale a la luz gracias a una inteligencia sucesión de preguntas y respuestas, por lo cual a través de preguntas del ser humano llega a conocer su verdad. El autoconocimiento es la base de lo moral. Luego tenemos a Platón en el 427 a.C. Según Mansur J.C. 2011, Platón entendía que el mundo ideal estaba compuesto por las matemáticas y las ideas. Los valores morales corresponden a encender en todo momento la vida humana. Platón decía que la parte racional del ser humano debe irradiar en todo momento. Él explicaba que la parte racional del alma debe ser la que se integre en cada acto humano. Según el diccionario de la Real Academia Española 2015, racional es referente a la razón. Y la razón es acto de fluir el entendimiento, argumentos o demostración que aduce en apoyo de algo. Luego tenemos a Aristóteles para el 384 a.C. Según Navarro F. 2012, Aristóteles entendía que la ética era un ejercicio virtuoso de lo específicamente humano. Aristóteles decía que la felicidad del ser humano radica en la razón. Él nos decía que había que creer en la eudaimonia. Según Anaya 2011, eudaimonia consiste en ser feliz o hacer feliz a otros, sentir el triunfo de su propia vida. Ahora que conocemos a los filósofos, dialoguemos sobre la evolución de la ética. Con el transcurso del tiempo se ha utilizado el término ética para identificar la ciencia que estudia la moral o ciencia que estudia las costumbres. Pero con el pasar del tiempo estos términos han tomado diversos roles, por lo que una investigación crítica de estos términos nos ayudaría a comprender el porqué de la diferencia entre ética y moral. Cuando hablamos de la filosofía moral, a lo que nos referimos es a buscar el contenido mismo de la moral, su esencia en particular. En el estado actual de la ética, actualmente las Naciones Unidas, mejor conocidas como la ONU, tienen un organismo creado para la revisión y regulación de la ética en los gobiernos a los que representa la ONU. En el 2008, en unión con la Organización de Aduanas, comenzaron a desarrollar una guía sobre el tema de la ética. Crearon un conclave y una guía para que las naciones se dejen llevar para poder regular y velar por la ética gubernamentales. La última revisión de la guía fue en el año 2013 y está en constante evaluación para ayudar a la creación e implementación de leyes para velar por la ética. En estos momentos les hablaré sobre vivencias, sobre la ética. En mi aspecto muy personal, cuando yo tenía como 4 años aproximadamente, yo recuerdo que mi mamá iba conduciendo su auto, un auto familiar, por uno de esos campos de Puerto Rico, esos hermosos campos. Y de la nada, yo recuerdo que un billete de 20 dio en el cristal del vehículo. Mami se detuvo, fue y cogió el dólar, el billete de 20, y cuando lo recoge,
nos percatamos que hay un camino, hay un sendero de dólares. Yo me emocioné, imagínense, un muchachito de 4 años viendo dinero así que sale por la calle. Y yo recuerdo que mi mamá se bajó del vehículo conmigo y fue recogiendo el dinero. Y yo bien emocionado porque mami, pues, encontramos dinero. Eso era un tesoro. Ese sendero nos llevó como tal. Mami vino recogiendo como unos $15 de 20. Cuando llegamos al final encontramos una cartera. Mi mamá abrió la cartera, vio la identificación que había y me dijo, ¿sabe qué es lo que debemos de hacer, verdad? Yo 4 años, yo no sabía. Y le dije, no mami, no me atreví ni a contestar. Mi mamá ahí mismo se montó en el auto conmigo, luego de recoger el dinero y recoger la cartera, puso el auto en marcha y viró en U. Cuando más viró en U, yo no sabía para dónde ya iba. Fue el cuartel de policía más cercano que había en esa área. Se bajó conmigo, bajó todo lo que encontró y fue donde el retén que estaba en el cuartel y le dice, pues le explicó la situación y allí ella le entregó el dinero y le entregó la cartera. Y se va conmigo, cuando se va conmigo me dice, ¿sabes por qué fue que lo hicimos? Y yo, mami, entiendo que porque era lo correcto. Y ella me dijo, no sabemos a quién le pertenecía el dinero. Mientras no supiéramos de quién era el dinero y apareció de la nada, no me podía quedar con él. Pero en el mismo momento que apareció la cartera y supimos la procedencia del dinero, lo más correcto era devolverlo. Recuerdo que cuando llegamos a casa ese día, mi mamá buscó en la guía telefónica, que es lo que existía en ese tiempo, y buscó el nombre de la persona que aparecía en la identificación de la cartera. Cuando llama a la persona, se identifica y le dice, mire, encontré una cartera en tal camino y la cartera en este momento está en el cuartel de la policía más cercano. La persona muy emocionada le dice, gracias por ese gesto, ¿cuánto le debo? Y la contestación que le dio mi mamá fue, no se preocupe, cualquier ciudadano honesto hubiera hecho lo mismo. Ya eso está pago. Ese fue mi primer encuentro con la ética y me ha servido de experiencia. Y he aprendido que la ética y la moral van una cerca de la otra, aunque no sean lo mismo. Como conclusión, cada ser humano sabe identificar qué es lo correcto e incorrecto en cada situación, pero solo él individualmente determina cuál es la decisión que tomará. En conclusión, la ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta del ser humano en cualquier ámbito de su vida. Y la moral es lo relativo al pensamiento interno del ser humano, luego de haber realizado una autoevaluación de los hechos. Este trabajo me ayudó a poder reflexionar sobre el origen de la ética, su trayectoria y hacia dónde va evolucionando constantemente con la civilización. Gracias por su atención, espero este video les sea de su ayuda.